La sala de juntas olía a alfombra industrial y café quemado. Ese aroma que nunca se limpia del todo en un edificio corporativo en el corazón de Ciudad de México. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo mientras Damián, mi director, deslizaba un sobre color crema por la mesa con la arrogancia de un juez sellando una sentencia. «Qué bueno que todavía te pagamos tus vacaciones acumuladas», dijo, recostándose en su silla. Su sonrisa era amplia, ensayada, fingiendo naturalidad, pero cargada de control. «Solo recuerda, nosotros manejamos tus referencias. Cuidado con la historia que quieras contar por ahí». Esperaba que me inmutara. Quería pánico o una risa nerviosa, una súplica, tal vez lágrimas. No le di nada. Mis dedos rozaron el sobre. Lo guardé con cuidado en mi libreta sin abrirlo. Luego, saqué una USB negra mate, rayada en un lado, y la puse sobre la mesa, silenciosa como una moneda. Bien dije, con voz firme. Entonces también recordarás quién firmó la arquitectura que ahora quieren vender. Por una fracción de segundo, su rostro cambió, la sonrisa titubeó. Sus ojos se posaron en la USB y luego volvieron a mí. Lo disimuló rápido con una risa que sonó afilada en los bordes. «Es solo negocio». Paloma dijo. Nada personal. Sus palabras buscaban despedirme, pero podía escuchar la tensión debajo. El aire entre nosotros se espesó, cargado de todo lo que no se decía. Deslicé la USB de vuelta a mi libreta. La cerré y me puse de pie. Mi silla raspó el suelo. Un corte limpio. No se levantó para estrechar mi mano. No ofrecí la mía. Salí con el mismo paso firme con el que entré. Pero esta vez, el peso de la sala había cambiado. En el pasillo, el murmullo de los cubículos abiertos me alcanzó como estática. Teléfonos sonando. Teclados tecleando. Pero todo parecía lejano. Como la banda sonora de la vida de alguien más. Ajusté la correa de mi mochila al hombro y empujé las puertas de vidrio. El aire fresco de la calle de Ciudad de México me envolvió, crudo y honesto, como nunca lo fue el aire de la oficina. No miré atrás al mezclarme con el flujo de peatones, el sobre guardado en mi libreta, la batalla ya inclinándose a mi favor. Delante de mí esperaba mi escritorio por vaciar y el último paseo entre filas de gente que fingiría no verme. Cuando llegué a mi escritorio, la pantalla de bloqueo ya estaba congelada con el logo de la empresa. Tecleé mi contraseña por costumbre, aunque sabía la respuesta antes de que el rechazo parpadeara en la pantalla. Slack me había desconectado. Mi bandeja de entrada estaba limpia. Alguien en las alturas había apretado el botón de borrar en el momento en que salí de esa sala. Un pase de mi gafete en la esquina del escritorio lo confirmó acceso revocado. El leve pinchazo de la eliminación se asentó. A mi alrededor, el piso seguía con un ritmo frágil, teclas sonando, teléfonos timbrando, sillas crujiendo. Nadie levantó la cabeza. La mayoría había perfeccionado el arte de fingir que un escritorio que se vaciaba no existía. Excepto Elías. El becario rondaba cerca de la cocina con una barra de granola apretada como si fuera un amuleto. Nuestras miradas se cruzaron en el espacio abierto. Me dio un leve asentimiento, sólido y humano. Lo devolví, sin palabras. Fue suficiente. Abrí mi laptop personal. Me conecté al Wi-Fi de invitados. Mis dedos se movieron por instinto, como si hubieran ensayado este momento durante meses. Primero, un correo a Legal Formal, educado, solicitando un registro documentado de mi autoría en los módulos propietarios que había escrito en los últimos 18 meses. Palabras como clarificación y alineación envolvían los bordes, pero debajo yacía una carga lista para detonar. Luego, un segundo correo, esta vez para mí misma, un esquema limpio del sistema puro, desinfectado, nada que pudiera confundirse con código propietario. Solo los huesos y arterias de lo que mantenía viva Anexora, los equilibrios y válvulas de presión que nadie más sabía que existían. Envié y cerré la tapa. Empacar tomó minutos. Una taza de cerámica,
una libreta llena de bocetos, un bolígrafo que realmente funcionaba. La placa que decía MVP del equipo se quedó en el cajón. Que se pudriera ahí. Levanté la caja a medio llenar y caminé hacia el elevador, sin abrazos de despedida, sin susurros de adiós. Solo un silencio tan denso que presionaba mi pecho mientras las puertas se cerraban, para cuando el elevador llegó al vestíbulo. Mi nombre ya había sido borrado del sistema, pero sabía que la base que construí aún latía en sus servidores, esperando el momento en que les recordaría quién la diseñó. Las puertas del elevador se abrieron a la calle, pero mi mente no me siguió afuera. Se quedó atrás, dando vueltas por años que se habían difuminado bajo el resplandor fluorescente de Nexora. Recordé noches en que la ciudad dormía y yo seguía encaramada en esa torre de cristal. Mi pantalla como única luz en la sala. Los cortes de producción siempre parecían esperar hasta medianoche, cuando nadie más quería tomar la llamada. Yo era quien parchaba el código en vivo, equilibrando el tráfico entre servidores como un funámbulo sobre un cañón vacío. Las victorias nunca venían con aplausos. Si evitaba un colapso, nadie lo notaba. Si un lanzamiento tenía éxito, era porque el equipo de producto impulsaba la innovación. Nunca decían que fue porque reconstruí la capa de enrutamiento en 48 horas sin dormir. Llevé ese peso sola, en silencio, porque creía que eso era lealtad. El costo fue más duro en casa. Mi matrimonio se disolvió en silencio por años de cenas perdidas y llamadas nocturnas que no podía ignorar. Aniversarios pasaron conmigo en una sala de servidores, diciéndome que la estabilidad importaba más que velas y pastel. La boda de mi hermano. El último cumpleaños de mi madre los perdí todos, pegada a una laptop que no devolvía nada. A través de todo, escuchaba la voz de mi padre. Había sido arquitecto estructural, un hombre que medía su valor en cimientos que permanecían mucho después de su partida. Cuando era niña, me dijo, cada edificio cuenta la verdad sobre quién lo construyó. No puedes fingir una viga que sostiene. Sus palabras se convirtieron en mi brújula. Líneas de código, mapas de servidores, capas de protocolo, todas eran vigas en una torre que nadie más se molestaba en entender. Nexora pensó que podía borrarme con un memo, reducirme a una línea en un formulario de salida, pero sabía que la verdad seguía incrustada en la arquitectura, escrita en los espacios silenciosos donde el sistema solo resistía porque yo lo había querido. Tarde o temprano, esas vigas empezarían a crujir sin mí, y el sonido sería más fuerte que cualquier referencia que Damián pudiera retener. Ajusté la caja en mis brazos y salí al aire frío, ya imaginando las grietas que sabía que vendrían. Pasaron semanas, y el ruido de la vida corporativa se desvaneció en algo lejano, como el tráfico oído a través de un vidrio grueso. Comencé a trabajar desde una mesa en una cafetería en Coyoacán, donde los baristas solo me conocían como P. Bajo ese alias, tomé pequeños contratos startups con backends rotos, fundadores ahogándose en su propio código espagueti. El trabajo no era glamoroso, pero era limpio. Podía desenredar un desastre en unas horas, enviar un reporte y alejarme sin política, sin presentaciones, sin la voz de Damián resonando en mi oído. Había un ritmo en ello que no había sentido en años. Despertar temprano, sin alarmas de pager duty, sin mensajes frenéticos a las 2 de la mañana. Solo una pantalla en blanco, un problema por resolver y silencio. Por primera vez, tomé mi café caliente, una tarde. Mientras explicaba a un cliente su infraestructura, se detuvieron a mitad de frase, entrecerrando los ojos ante uno de mis diagramas preliminares. «Qué curioso», dijeron con naturalidad. «Esto se parece casi exactamente a lo que Nexora nos mostró en su pitch la semana pasada». Mi pluma se congeló sobre la libreta. «Ah, sí», pregunté, cuidando sonar neutral. «Claro», continuaron, hojeando una presentación que les habían dado. La misma ilustración de enrutamiento, hasta el estilo de las notas. Lo recuerdo porque era inusual, más limpio que la mayoría.
Dijeron que era su innovación. Asentí, con los labios apretados en una línea fina, y dejé que siguieran hablando. Por dentro, el aire cambió. Esos diagramas no eran públicos. Vivían en mis bocetos privados, en carpetas bloqueadas que nunca compartí. Nexora no solo había borrado mi nombre, estaban exhibiendo mi trabajo como suyo, vaciando mi arquitectura y vistiéndola para inversionistas. Cerré la libreta lentamente y forcé una pequeña sonrisa, llevando la conversación de vuelta a su propio sistema. El cliente no notó el temblor en mis manos. Terminé la sesión, envié mi factura y salí al fresco aire de Coyoacán. El robo no me enojó. Me dio certeza. Nexora ya estaba apoyándose en vigas que no entendía y ahora intentaba venderlas. Sabía cuánto tiempo podía sostenerse una estructura así antes de que se agrietara. Y sabía que las primeras fisuras ya habían comenzado. Empezó como susurros en foros de desarrolladores. Esos comentarios sueltos que la mayoría de las empresas descartan como ruido, un hilo en Reddit quejándose de tiempos de carga lentos, un usuario gruñendo en X que sus datos no se sincronizaban bien. Al principio, pasé de largo, pensando que era solo el murmullo usual, pero los patrones se hicieron más claros con cada publicación. Páginas que se agotaban, funciones que tartamudeaban, picos de latencia que nadie podía explicar. Conocía las señales, las había visto antes, en la madrugada, en la sala de servidores de Nexora. Cuando parchaba el sistema con una solución temporal que solo yo entendía, un desvío frágil disfrazado de estabilidad, no estaba diseñado para funcionar sin mantenimiento. Ahora, los bordes de ese parche se estaban deshaciendo y el sistema mostraba sus grietas. Me senté en mi mesa habitual en la cafetería de Coyoacán. El zumbido de las máquinas de espresso a mi alrededor, un latte enfriándose a mi lado. La pantalla de mi laptop brillaba con hilo tras hilo de quejas, cada una como un leve temblor en un sismógrafo. Solas. No significaban nada. Juntas. Me decían que un terremoto había comenzado. Tomé un sorbo lento de café y dejé que el calor me estabilizara. No había satisfacción en verlo suceder. Solo inevitabilidad. Nexora había estado parada en una estructura que no entendía. Vigas que asumían que sostendrían para siempre. Yo había sido esas vigas. La ironía era casi cruel. En algún lugar dentro de sus oficinas, los ingenieros estaban corriendo, revisando logs, abriendo tickets en Jira, convenciéndose de que era un error introducido en el último sprint. Parchearían la superficie, ganarían horas, tal vez días, pero nunca encontrarían la verdadera falla. No estaba en el código que podían ver, estaba enterrada en la lógica no documentada que construí cuando nadie más podía. Cerré la laptop y me recosté, escuchando el murmullo de las conversaciones a mi alrededor. La vida seguía aquí, ordinaria y sin preocupaciones. Al otro lado de la ciudad, el pánico ya estaría floreciendo tras las paredes de cristal pulido de Nexora. Cuando recogí mis cosas y salí al aire fresco, mi teléfono vibró con un mensaje que me dijo que los temblores habían alcanzado a alguien que entendía el peligro. El mensaje iluminó mi teléfono a las 12:47 de la mañana. Ese tipo de hora que siempre significa problemas. Era de Saúl, uno de los pocos ingenieros en Nexora que respetaba. Están preparando una adquisición. Se siente inestable, sin saludo, sin despedida. Solo esas palabras. Miré la pantalla en mi oscuro departamento. La ciudad en silencio afuera de mi ventana. Un segundo zumbido llegó minutos después. Un número desconocido esta vez, pero el nombre me hizo sentarme Máximo Cuevas, un ejecutivo que había visto años atrás en un evento de la industria. Su mensaje fue breve, deliberado. ¿Te fuiste o te empujaron? No escribí una respuesta. Mi silencio no era por despecho, era por reconocimiento. La verdad ya se movía más rápido de lo que podía moldearla. La gente comenzaba a juntar las piezas de lo que Nexora había intentado enterrar.
Mi ausencia había creado una sombra que no podían explicar. No importaba cuántas diapositivas adornaran con palabras de moda. Dejé el teléfono y traté de dormir. Pero otro susurro me llegó días después. Un memo filtrado de alguien interno. Nexora había contratado a un consultor externo para cubrir lagunas de conocimiento en infraestructura. Casi me reí al leer la siguiente línea. En una semana, ese consultor se había ido, dejando un informe tan directo que cortaba como cuchillo. Solo el arquitecto original puede aclarar la lógica central de enrutamiento. Era una ironía perfecta. Al intentar borrarme, habían demostrado que era lo único que no podían reemplazar. El encubrimiento colapsó más rápido que el sistema mismo. Cerré el informe y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor. El juego ya no era sobre referencias, era sobre reconocimiento, del tipo que no se podía fingir ni reasignar. Mi nombre se había convertido en la respuesta a una pregunta que no podían permitirse ignorar. A la mañana siguiente, mientras llevaba mi laptop de vuelta a la cafetería en Coyoacán, sabía que los susurros se estaban volviendo más fuertes y las primeras grietas ya habían llegado a la sala de juntas. No estaba en Guadalajara cuando empezó la reunión, pero podía imaginar cada detalle como si hubiera estado sentada en esa sala de juntas. Los ejecutivos de Nexora siempre habían sido buenos para el brillo. Imaginé las diapositivas relucientes proyectadas en la pared, las sonrisas ensayadas, Damián inclinándose en su traje a medida con la confianza de un vendedor. Nuestros sistemas heredados son sólidos como roca, habría declarado. Su voz cargada de la certeza que nace no del conocimiento, sino de la repetición. Nunca entendió las entrañas de la arquitectura, pero ahí estaba, vendiéndola como un auto usado cubierto de cromo. Al otro lado de la mesa estaba la delegación de Vaspara, calmada, paciente, observando. Máximo Cuevas, quien me envió ese texto de medianoche, estaba entre ellos. A diferencia de los demás, no asentía. Tenía la postura de alguien esperando la pregunta que inclinaría la sala. Y entonces, llegó. Máximo se inclinó hacia adelante. Su voz medida, pero lo suficientemente pesada, para cortar el discurso ensayado. ¿Quién diseñó esta capa de enrutamiento silencio? De esos que caen como un peso sobre los hombros de todos. Imaginé la mandíbula de Damián tensándose. La vicepresidenta de ingeniería buscando en sus notas. Ella intentó recuperarse, las palabras saliendo demasiado rápido. Fue un esfuerzo colaborativo. El equipo se unió. Máximo no parpadeó. La voz de ella tembló. Y luego, la verdad se derramó en fragmentos. Comenzó bajo Paloma Echeverría. Ya no está con la empresa. Mi nombre entró en la sala como el crujido del primer temblor de un terremoto, reverberando contra las paredes de cristal y las mesas pulidas. Los ejecutivos habían hecho todo para borrarme, pero lo único que no podían borrar era la autoría. El sistema llevaba mi huella, y ahora se leía en voz alta. La presentación se congeló a medio animar. Flechas brillantes y palabras de moda suspendidas en el aire, inútiles. Todos sabían que el espectáculo había terminado. Mi ausencia se había convertido en la voz más fuerte en la sala, para cuando Máximo dejó su pluma en la mesa. La grieta ya se había abierto lo suficiente como para que nada de lo que Damián dijera pudiera cerrarla. Y la presión se acumulaba hacia el colapso. El silencio en esa sala de juntas en Guadalajara se estiró hasta volverse casi insoportable. Máximo lo rompió con una precisión calmada. Sus preguntas cortando el espectáculo que Nexora había montado. La documentación aquí es vaga. Sus registros son inconsistentes. ¿Alguien puede explicar la lógica de respaldo? Nadie pudo. El CTO revolvió papeles. La vicepresidenta de ingeniería carraspeó. Pero sus palabras colapsaron antes de formarse. Y entonces salió a la luz el detalle que había dejado enterrado en una línea de código. Un comentario escrito hace años a las 2 de la mañana. Tecleado mitad por agotamiento, mitad por humor sombrío. Si estás leyendo esto, o eres yo,
o la próxima persona a la que culparán. Alguien lo había encontrado y ahora estaba frente al equipo de Baspara como una confesión. El CEO de Baspara se recostó en su silla. Cerró su laptop con calma deliberada y dijo: «Nos están pidiendo comprar un auto sin volante. No compramos cajas negras con misterios en su núcleo». El veredicto fue simple, final. El trato de C$200 millones colapsó ahí mismo. No con gritos ni argumentos, sino con la tranquila autoridad de alguien que ya no necesitaba escuchar. Al otro lado de la mesa, la confianza de Damián se desvaneció de su rostro, dejando solo una sombra pálida del hombre que había sonreído al deslizar ese sobre hacia mí. A su alrededor, los líderes de Nexora se quedaron congelados, sus presentaciones inútiles, sus líneas ensayadas destrozadas por una sola pregunta que no pudieron responder. Mientras tanto, yo estaba en una cafetería en Coyoacán, sin saber el momento exacto en que el trato murió, pero sintiendo su temblor de todos modos. Mi teléfono vibró contra la mesa de madera, la pantalla iluminándose con un asunto desprovisto de cortesías. Solicitud de consulta urgente, inmediata. Lo miré, con el café enfriándose a mi lado, y dejé que el peso de la inevitabilidad se asentara. La sala que había dejado atrás me estaba llamando de vuelta. No porque me quisieran, sino porque no tenían otra opción. Toqué la pantalla una vez, cerré el mensaje sin responder y guardé mi laptop, sabiendo que el próximo movimiento ya era mío. La sala de juntas estaba insonorizada, con paredes de cristal que difuminaban el horizonte de Guadalajara. Entré con mi laptop bajo el brazo, el aire pesado con expectativa. Máximo ya estaba ahí, calmado como siempre. Y a su lado estaba el CEO de Baspara, observándome con una quietud casi quirúrgica. No llevé diapositivas, no las necesitaba. En cambio, abrí un entorno de simulación simplificado en mi pantalla y comencé a guiarlos por lo que Nexora había ocultado. La capa de enrutamiento, el desvío frágil, la lógica temporal que había sostenido toda su plataforma por más de un año. Mi voz se mantuvo firme, clínica, mientras les mostraba cómo se mantenía unida bajo presión y cuán fácil podía fallar sin el conocimiento de su creadora. Por primera vez en años, no luchaba por ser escuchada. Escucharon. Cada tecla resonaba como una revelación. Cuando terminé, el silencio permaneció, no de duda, sino de reconocimiento. Máximo dio un solo asentimiento. El CEO se inclinó hacia adelante, cruzó las manos y dijo claramente: «Estás subcompensada. Nos gustaría cambiar eso». Deslizó una hoja de términos por la mesa vicepresidenta de ingeniería. Autonomía total, equidad acorde a mis estándares, sin cláusulas restrictivas, sin no competencias, libertad escrita en el contrato mismo. Dejé el papel frente a mí, revisando las líneas. Los números importaban menos que la letra pequeña. Al final, añadí mi propia condición, sin comunicado de prensa de Salvadora. No necesito ser su titular. El CEO me consideró por un instante. Luego asintió. Hecho. Firmé, cerré mi laptop y me levanté de la mesa. Al salir al pasillo, el peso que me había acompañado durante años se aflojó, dejando espacio para algo que no había sentido en mucho tiempo. En el vuelo de regreso a Ciudad de México, miré por la ventana las luces en mosaico abajo, ya pensando en qué tipo de cimientos construiría después. El desenlace en Nexora se deshizo rápido. Damián desapareció en lo que la empresa llamó permiso por estrés, aunque todos sabían qué significaba. Recursos Humanos corría con formularios y llamadas frenéticas, suplicando a cualquiera que diera un paso al frente para una transferencia de conocimiento. Los hilos de Slack se multiplicaban por hora, llenos de mensajes que parecían más confesiones que actualizaciones. ¿Alguien sabe qué construyó Paloma? ¿Alguien puede explicar el respaldo de enrutamiento? Nadie podía, mientras ellos se ahogaban en el silencio que dejé atrás. Yo estaba en una panadería soleada en Ciudad de México, un croissant desmoronándose bajo mis dedos,
El olor a mantequilla y café me envolvía, simple y anclador. Por primera vez en años. No miraba un reloj ni me preparaba para una falla. Dejé que la mañana se estirara. Cada bocado, una prueba de que la vida podía existir fuera del ruido de sistemas y salas de juntas. La hoja de términos estaba firmada, guardada en mi mochila. Pero no sentía la necesidad de celebrar con champán ni regodearme por lo que colapsó sin mí. Lo que importaba no era la venganza, sino la liberación. Y en esa liberación, algo nuevo comenzó a tomar forma. En lugar de lanzarme a otra guerra, comencé a trazar un plano diferente, con mi rol en Baspara asegurado y la equidad garantizada. Contacté en silencio a unas pocas ingenieras que había mentorado a lo largo de los años, las que me habían susurrado sobre el agotamiento, sobre ser ignoradas, sobre construir en las sombras. Juntas, comenzamos a esbozar una red de mentoría, un lugar donde sus nombres no pudieran borrarse tan fácilmente como el mío. Mirando por la ventana de la panadería al flujo constante de peatones, sentí la claridad asentarse en mi pecho. Pensaron que borrar mi nombre me enterraría. En cambio, plantó una semilla, y las semillas no se quedan bajo tierra para siempre. Cerré mi libreta, terminé la última migaja de croissant y salí a la mañana con la certeza de que estaba construyendo algo más fuerte que las ruinas que dejé atrás.